Bienvenidos. El ex senador Jesús Piñacue prende el Ventilador TV con nuestro periodista Juan Carlos Quintero. Veamos por qué han aumentado los homicidios en el norte del departamento del Cauca y por qué los grupos armados irregulares siguen reclutando menores. Dos aspectos fundamentales, derechos humanos y política. En materia de derechos humanos, ¿cómo está la situación de las comunidades en el Cauca, ex senador? No mejora, empeora, y vale la pena subrayar la idea esta de que se sindica, en buena parte en forma muy calumniosa, escogiendo líderes que se mueven dentro del ámbito de la denuncia, de la acción pública, para después justificar su eliminación. La fase en la que estamos, que puede ser positiva en cierta forma, es que el sistema judicial ya empieza a conocer de estas estigmatizaciones, de estas acusaciones, todas ellas muy venidas del sector oficial. Es decir, que se está diciendo que se sigue insistiendo en que los miembros de comunidades indígenas están vinculados con grupos armados ilegales. Es un enfático compromiso de quienes están buscando la manera de desarticular los esfuerzos civiles, limpios, muy democráticos, en la posibilidad de subrayar ciertas preocupaciones que no son cosa del otro mundo, pero que sí que ayudarían a resolver los problemas de la sociedad nacional en función de una manera de vivir bien. A esto se suma además el reclutamiento de menores por parte de estos grupos irregulares. Hasta hace un mes, 2 meses, tenía noticias de una niña a quien le habían puesto Shakira y tenía 13 años. Ya no la volví a ver con su madre porque ella misma me dijo que se la habían llevado los guerrilleros. Esto es un asunto de hace apenas 2 meses. Y hay muchos episodios desconocidos y no puede ser posible que los niños, aparte de que no tienen las posibilidades de que el Estado les ayude a resolver sus problemas, además también tengan que ser objetos para la guerra en forma tan miserable. ¿Y a ustedes quién los defiende entonces? La fuerza comunitaria, de ahí la importancia de la resistencia civil, que también está siendo muy polemizada, porque la idea de la resistencia civil debe suponer en todo caso ni una gota de sangre en la defensa, derramada en la defensa de una pretensión. Pero el ambiente se va poniendo tan hostil que no hay que ir más lejos de un año para señalar cómo un número muy importante de indígenas en la María Piendamó fue objeto de disparos en forma directa por la fuerza pública. Protestar es un derecho y cuando no hay oportunidad a que esa protesta sea escuchada, se llega a extremos como estos. Infortunadamente, después de situaciones como estas, vienen las acusaciones falsas, calumniosas, pero las sobreviviremos. ¿Qué papel está jugando en este momento la comunidad internacional, las organizaciones internacionales de derechos humanos para vigilar y procurar que se haga justicia en estas situaciones? Los veo tímidos, porque ahora los derechos humanos también son una manera de hacer negocios. El día que tomamos la decisión de hacer la minga humanitaria para ir hasta el sitio en donde ocurrió este desastre en Barbacoas, en Nariño, todos los organismos humanitarios y de derechos humanos escondieron sus instrumentos. ¿Cómo así? Solo llegó el defensor del pueblo con 2 funcionarios en todo ese proceso de caminar en medio de minas, de paramilitares, de guerrilleros, aún de militares que nos miraban con sospecha. Lo deseable hubiese sido que los pregoneros de los derechos humanos fueran y se percataran de esa tragedia allí in situ. ¿Por qué se persiguen a los miembros de comunidades indígenas? Porque no queremos acceder
a ser auxiliadores o de los paramilitares en un caso como está ocurriendo en esta región de los Aguá, o en otros casos porque no prestamos los servicios urgentes que necesitan los auxiliadores de las guerrillas, o en otros casos porque la propia fuerza pública, no en la generalidad de los casos, pero sí en un muy buen número de quienes están en sitio, no actúan con compromiso tranquilo con el ciudadano. ¿Qué cifras manejan ustedes, digamos, concentrándonos en el departamento del Cauca y si tiene cifras del departamento de Nariño, en cuanto al número de miembros de comunidades indígenas reclutados por grupos armados irregulares y en cuanto al número de indígenas asesinados por estos mismos grupos? Yo solo me atrevo a subrayar la catástrofe en la dimensión en la que estamos cogiendo solo el casco urbano de Corinto, por ejemplo, que no se trata de centrarlo solo en la cosa indígena, es toda la región en un ambiente de hostilidad y de peligro. Cada año hay 100 ciudadanos corinteños muertos, me dice el alcalde. Le pregunto en Florida cuántos son, que pierden la cuenta. En Santander de Clichao, hasta la semana pasada, alguien con mucha preocupación advertía, no puede ser posible que en menos de una semana estallen 9 artefactos en el casco urbano de Santander de Clichao. La cosa está muy complicada. ¿Vuelve a la política? ¿Y en qué escenario? Estoy promoviendo la realización de la consulta interna de la Alianza Social Indígena para que postule una candidatura a la gobernación del Cauca. Tenemos los instrumentos para gobernar ese departamento. De no ser posible, la consulta interna de las autoridades indígenas, para dar la batalla con perspectiva democrática, con actitud de un buen servidor. En ese plan estoy y en ese esfuerzo me trasnocho. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí en el Ventilador TV y habernos acompañado esta noche. Les agradezco una vez más.